Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí. Cada historia es un abrazo que empieza en ti. Toma mi mano, que aquí estamos para ti. ¿Te preocupa el abuso sexual? ¿Tienes un hijo o una hija que vive con alguna discapacidad o alguna neurodivergencia? ¿Y alguna vez te has puesto a pensar en este tema tan particular? Bienvenidos, mi nombre es María Angie Silveira, soy directora de Educación Especial Más y hoy iniciamos una nueva serie en nuestro programa Toma mi mano. En los últimos días hubo una desafortunada información a partir de un político chileno en el cual no me quiero detener. Pero él hizo una broma en la cual hacía alusión a infantil en personas no hablantes. Las personas no hablantes suelen ser personas autistas o personas con alguna discapacidad que requieren un nivel de apoyo importante. Fue una broma muy desafortunada, de muy mal gusto, que tuvo repercusiones, pero no me voy a detener en esto. Lo que quiero que hablemos el día de hoy es qué hacer. ¿Qué hacemos con este miedo que de pronto nos absorbe, que de pronto nos inquieta, pero ante el cual a veces preferimos no voltear a ver porque no sabemos cómo abordarlo? Más allá de la polémica que todo esto generó, necesitamos puntos de acción. Me indignó mucho, me sentí muy enojada, me sentí muy avergonzada y preocupada de probablemente no estar poniendo las situaciones o la información al alcance de tus manos. Entonces, el día de hoy me quiero enfocar y me quiero obligar a mirar y a poner atención en un tema que pocos toman y del que pocos hablan, y sobre todo lo quiero hacer desde una forma muy activa, desde una forma muy humana, desde una forma muy tangible, porque la teoría la podemos preguntar en ChatGPT. Entonces, ¿por qué una persona con discapacidad o que vive con alguna neurodivergencia tiene mayor riesgo a vivir situaciones o a ser más vulnerable ante riesgos de abuso? Esto no ocurre necesariamente por su diagnóstico, por su condición de vida, por su discapacidad como tal. Ocurre porque alrededor de nuestro entorno hay cientos de barreras a las cuales ellos se enfrentan. Barreras en la comunicación, barreras en la autonomía, barreras en la información. Muchas veces la sociedad sigue creyendo que hablar sobre sexualidad, más allá de generar prevención, genera mayor inquietud o les mete el chip o los hace más propensos a desarrollar esta sexualidad o les parece un tema incómodo o tenemos esta falsa creencia de que nuestros niños y jóvenes, de que nuestros niños, jóvenes y adultos son angelitos asexuados, que nunca van a tener una relación sexual, que nunca van a explorar su cuerpo, que nunca van a masturbarse, que nunca van a desarrollar inquietud o gusto por otra persona del mismo sexo, del otro sexo. Tenemos miedo a hablar sobre masturbación, tenemos miedo a hablar sobre juguetes sexuales, tenemos miedo a hablar sobre relaciones sexuales, pero el miedo es exactamente lo que los hace más vulnerables. Hoy queremos romper todos esos mitos, hoy queremos hablar de prevención, hoy queremos sobre todo que todos sepan que hablar de sexualidad previene el abuso sexual y hablar de estos temas es la verdadera protección que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el problema en sí. El problema, ya quedamos, no es la discapacidad. El problema es la vulnerabilidad que genera el entorno cuando no hablamos, cuando no les damos la información, y la vulnerabilidad sí se traduce en debilidad, sí se traduce en ser más propensos a un abuso. Hablamos de situaciones como la dependencia o la no autonomía, o que nosotros mismos como papás y mamás generemos la dependencia
en actividades que implican partes íntimas. Y si quieres ahondar más en este punto específico sobre estoy fomentando la autonomía y la independencia de mi hijo o por facilidad sigo haciendo las cosas por él, no te pierdas nuestro programa anterior y toda la serie en donde justo abordamos estos temas tan interesantes. Ahora, a veces también las situaciones como no poder identificar las conductas y darles una etiqueta como conductas inapropiadas o conductas fuera de lugar o conductas sucias o conductas incluso degeneradas, porque lo he oído de algunos papás o de algunos abuelos, nos arrastra hacia mitos y hacia tabús. Ahora, otra cosa importante, la comunicación. Si nosotros no le brindamos a nuestros niños, jóvenes y adultos sistemas de comunicación, el que quieran, señas, gestos, pequeñas frases, sistemas alternativos de comunicación, un sistema que nos ayude a expandir su comunicación, lengua de señas mexicana, lo que quieran, pero si no lo hacemos de manera activa, entonces le estamos evitando la posibilidad de que ante cualquier situación de riesgo, ni siquiera me quiero ir a una situación de abuso sexual como tal, a una situación de acoso escolar, a una situación de bullying, a una situación de falta de respeto, entonces estamos mermando este apoyo que requieren y desafortunadamente sí los estamos haciendo más vulnerables. Entonces, es importante que les demos todas estas herramientas y también es importante que evitemos aislamiento social, que evitemos que no se acerque a las niñas o que no se acerque a los niños porque los toca, los explora, los huele y mejor demos las herramientas para que logren llegar a estos puntos. También hay un programa buenísimo sobre realmente no sabe, no puede o no tenemos las herramientas. Chéquenlo por ahí en YouTube. La poca educación sexual no nos ayuda y ya mencionamos las barreras de comunicación. La diferencia la va a hacer el trabajo que hagamos previamente. ¿Y cuándo? Creo que una pregunta que me surge a mí antes de irnos a las preguntas de la audiencia es ¿cuándo es el momento oportuno para hablar de sexualidad? Y es que creo que nos ponemos a pensar en sexualidad y pensamos en las palabras clave, pene, vulva, vagina, nalgas, nos ponemos a hablar o a pensar en masturbación, relaciones sexuales, prevención de abuso, prevención de embarazo. Cuando la sexualidad empieza el día que nacemos, con la autoexploración, con cuidar nuestro cuerpo, con enseñarles a nuestros chicos quién sí puede tocarlos, quién no puede tocarlos, de qué manera, con la identidad y el rol de género que no tiene nada que ver con su identidad sexual. Son niños o son niñas al momento del nacimiento. Su identidad sexual la definirán más adelante, pero la sexualidad comienza el día que nacemos. A mí me llamó mucho la atención cuando me preguntaban, ¿no? Es que ¿cuándo es el momento ideal o cuándo es lo esperado para que un niño o una niña empiece a conocer su cuerpo, empiece a desarrollar actividades de masturbación? Y cuando mi respuesta ha sido ancestralmente desde el vientre de su mamá, los ojos de papá y mamá se desorbitaban. ¿Cómo? Claro, los niños y las niñas desde el útero exploran su cuerpo. Los bebés, desde que les quitan el pañalito, reconocen sus partes íntimas como parte integral de su cuerpo. Son sus partes íntimas, son sus partes privadas, no son partes prohibidas, no son partes escondidas, no son partes borradas del mapa. Entonces, es importante hablar de sexualidad desde el día 1, porque esto sí previene un abuso sexual. Y ahora sí, vámonos con las preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta es, mi hijo es autista y no habla. ¿Cómo puedo saber si alguien le hizo daño? Híjole, creo que esta es una de las mayores preocupaciones que tienen papás y mamás a lo largo de la vida. No solamente con chiquitos, con medianos, con grandotes, no solamente con no hablantes, también con jóvenes que verbalizan y se comunican de manera activa, que tienen habilidades discursivas. Es una pregunta muy poderosa porque todo el tiempo estamos en riesgo todos, y más en este mundo ahora en donde
Si eres mujer, porque eres mujer, si sales de día, porque sales de día, si sales de noche, porque sales de noche, si sales con falda, porque es falda, si usas pantalón, porque es pantalón, si usas escotes, si no traes mangas, si eres hombre, porque eres hombre, si eres verbal, eres no hablante, si eres hablante, si eres no hablante, si eres niño, porque eres niño, joven, adulto. Todos, absolutamente todos, somos propensos a ser víctimas de un abuso sexual. Eso es importante. Pero las barreras a las que se enfrentan las personas que viven con alguna discapacidad aumentan los riesgos. ¿Cómo podemos saber si alguien le hizo daño? En esta pregunta, mamá nos especifica que su hija es no hablante. ¿Qué podemos observar? Es importante aprender a observar señales inmediatas. Creo que todos conocemos a nuestros hijos y más allá del diagnóstico, su carita y su mirada nos pueden decir mucho, pero por ejemplo, si nos muestran miedo repentino a alguna persona, puede ser una señal. Enuresis o encopresis diurnas o nocturnas, ¿qué es esto? Que se empiece a hacer pipí o que se empiece a hacer popó durante el día o durante la noche, puede ser una señal. Que deje de comer o que coma más, puede ser una señal. Rechazo a ciertos lugares puede ser una señal. Que cambie algunos de sus hábitos puede ser una señal. Cambios importantes en su rutina de sueño puede ser una señal. Lesiones sin explicación puede ser una señal. Conductas sexuales que antes no habían aparecido. Ahora, ¿por qué les repito como perico? Puede ser una señal. Porque todas y cada una de estas por sí solas no nos indican nada. Tenemos que hacer un análisis muy importante, porque ¿qué no quiero? Mi hijo hoy durmió menos de lo habitual, entró en pánico porque no haya sido víctima de un abuso. No, aguas. Aquí lo importante va a ser que observemos todo el conjunto y que vayamos descartando, siempre poniendo atención al estado de ánimo. Yo creo que, y por eso se los digo al final, yo creo que en el punto máximo es el estado de ánimo. Si los vemos decaídos, si los vemos constantemente enojados, si su mirada nos transmite algo que a nosotros nos genere preocupación, hazle caso a tu instinto. Mamá, papá, tu instinto es poderoso y si algo no te late, analicemos qué es. No necesariamente es un abuso sexual, pero probablemente podamos revisar qué está pasando. Y con suerte, solamente un compañero de la escuela lo miró feo y eso lo hizo sentir incómodo. Pero no podemos dejarlo de lado porque sea una cuestión que en comparación con el abuso sexual nos parezca mínimo. Vámonos con el siguiente bloque, mitos, que ya hablamos un poquito sobre mitos, pero también hay cosas que nos ponen en riesgo. Mitos importantes, mi hijo no entiende de sexualidad. ¿Realmente no entiende de sexualidad? O yo creo que no entiende, o no sé cómo explicarle. Punto número 2, no se va a dar cuenta. ¿Seguro? Si alguien lo toca sin su consentimiento, si alguien rebasa sus límites, ¿no se va a dar cuenta? Yo les puedo contar N cantidad de historias donde mis jóvenes o mis niños son buenos poniendo límites siempre y cuando uno les enseñe cómo y los guíe cómo. Y es evidente, a nosotros aquí nos ha pasado, nosotros procuramos que aquí los cambios de pañal o los aseos los haga siempre la misma persona. Desafortunadamente, pues en ocasiones esa persona se ausenta y tengo la anécdota de un día que yo me hice cargo del cambio y el aseo de pañal de un joven. No había una figura masculina que lo hiciera en ese momento o que él conociera como una figura de confianza. Lo hice yo porque me conocía. Se incomodó que con su mano, un joven con parálisis cerebral, poca movilidad en extremidades superiores, prácticamente nula movilidad en extremidades inferiores, sujetaba su pantalón, no quería que yo lo cambiara y su cara roja la escondía. Ha sido más evidente. Se sentía apenado, estaba avergonzado, él no quería que yo lo viera. Era evidente. Le hablé a su mamá y, bueno, aparte, el pañal tenía que ser cambiado de manera inmediata, sí o sí, por múltiples factores. Le hablé a su mamá y le dije, está pasando esto, y me dijo, sí,
me ha pasado, no le gusta que cualquiera lo cambie, porque también yo dije, híjole, pues no vaya a sentir que lo estoy yo agrediendo o algo. Le dije, la espero, ¿qué hago? Y me dijo, no llego, o sea, faltan 3 horas y media para la hora de la salida, no llego. Le dije, híjole, es que, ¿qué hacemos? También está mi coordinadora y otros profesores, quiere que lo intente con una figura masculina. Me dijo, no, comuníqueme. Hicimos una videollamada, le dijo, a ver, porfa, quito su nombre, Miss Angie te va a ayudar a cambiarte esta vez, no vino tu profe, rayita el nombre, necesito que me ayudes y que le des a ella la autorización de cambiarte. No crean que de la manera más mágica, pero por lo menos entendió que quería ayudar. En cada momento, que eso lo hablaremos en otros programas, pero le pedí su autorización para ayudarlo, para asearlo, para bajar su pantalón, para quitar su pañal. Seguía apenado, pero al menos ya no sujetaba su ropa. Esa es la diferencia. Y es un joven que no tiene habilidades lingüístico-comunicativas, que se comunica por medio de un tablero de comunicación, que hasta ese momento únicamente nos podía indicar necesito cambio o necesito bajar de la silla, pero no se nos había ocurrido poner quién quieres que te cambie, o lo que sí teníamos muy delimitado es quiénes son las figuras que te pueden cambiar. Y eso varió este día. Entonces, qué delicado y qué difícil, pero no es imposible. Se puede enseñar, se puede acompañar y tenemos que respetar. Obviamente no voy a dejar que se roce, obviamente no voy a dejar que esté incómodo, pero tampoco lo voy a obligar. Hay una delgada línea en esta situación. Entonces es bien importante. Otra idea que tenemos, que me viene a la mente sobre por qué no hablo de educación sexual con mi hijo, porque mi hijo seguramente nunca tendrá una pareja. Ah, caray. Para empezar, no podemos saberlo, ¿no? O sea, es un tema delicado y no podemos saberlo. Ahora, dependiendo del nivel de apoyo, podemos intuirlo. Y el que no tenga una pareja, ¿lo exime de un abuso sexual? Y el que no tenga una pareja, ¿lo exime de la exploración de sus partes íntimas, de sus genitales? Y el que no tenga una pareja sexual, ¿lo exime de saberse lavar adecuadamente sus partes íntimas? Yo creo que el que no vaya a tener pareja, pues no nos pone una barrera para hablar sobre educación sexual y prevención de abuso. Nada de esto protege, ojo, al contrario. Esto nos hace o nos pone en una postura más vulnerable. Ahora, la educación sexual tiene que suceder sí o sí. ¿Qué implica? La adaptación que hagamos a la información. Si es pictográfica, si es un video, si es auditiva, si es apoyada en lengua de señas, si es practicada a lo largo del tiempo. Necesitamos saber qué, cómo, cuándo y dónde te puedes tocar, ¿no? Y para esto tenemos un video en YouTube, masturbación femenina o masturbación masculina, en donde hay una historia social hecha con imágenes, en donde se les guía a los jóvenes y a las jovencitas en todo este proceso. Sí está hecho para jóvenes visualmente, pero también aplica para niños más pequeños que inician la pubertad o su despertar sensorial e implica la exploración de sus partes privadas. Esto es importantísimo, tienen que conocer todo su cuerpo. A esto le llamamos nariz. No le andamos poniendo botón de rosa, no le andamos poniendo identidades románticas. Estos son nuestros ojos y tampoco les llamamos rayito de luz. Estos son nuestros oídos y no le llamamos concha de mar. Este es nuestro cabello y no le decimos hilo de ángel. Y esta es nuestra vulva, y esta es nuestra vagina, y este es nuestro pene, y son nuestros testículos, y son nuestras nalgas o nuestras pompas, y también les llamamos por su nombre. Por favor, no romanticemos estos términos. Ahora, también por ahí hay alguna anécdota, esta no es mía, pero es importante que la mencionemos, en donde una niña llega llorando a su casa y le dice a su mamá, llorando: mi tío se comió mi galletita, mi tío chupó mi galletita. Y entonces la mamá le dice, pues, ¿qué tiene? No seas
egoísta. Tienes que aprender a compartir. Es que a mí no me gusta que chupen mi galletita. ¿Por qué? Pues dásela, regálasela. Y entonces transcurre la anécdota y entonces le dice, está ella en el baño, está la niña atrás de una cortina de baño y le dice, lávate tu cabello, ahora tállate tus hombros, ahora lava con jabón tu galletita. En ese momento su cara cambia, su semblante se vuelve otro por completo y se da cuenta que acaba de cometer un error. No cometamos el mismo, esto es solo una anécdota, pero por favor, a las partes del cuerpo se les llaman por su nombre siempre, enfrente de quien sea, porque en medida de que esto ocurra, ellos también van a poder expresarlo y comunicarlo desde su habilidad comunicativa. Es importante que lo sepan nombrar, es importante que ellos reconozcan cuando está mal y esto sí nos ayuda a disminuir la vulnerabilidad. Vámonos con la segunda pregunta de nuestra audiencia. Nos dicen, me da miedo hablar de sexualidad con mi hija porque siento que podría despertar su curiosidad demasiado pronto. Creo que ya hasta lo mencioné, este es un miedo sumamente frecuente, esto es algo que pasa recurrente. Es que todavía no quiero hablar de sexualidad con ella porque le voy a meter la cosquillita, le voy a meter el gusanito, le voy a meter la curiosidad. Y la evidencia nos muestra que hablar de educación sexual de manera adecuada para la edad de nuestros hijos, lo único que ocasiona es prevención. Prevención ante el riesgo de abuso y de inicio de una vida sexual activa. Entonces, ¿qué va a suceder? En medida de que nosotros adaptemos los contenidos y los acompañemos de manera óptima y oportuna, la información tiene que llegar clara. Para un niño de 5 años, hablar de sexualidad implica que conozca las partes de su cuerpo e implica que conozca qué partes de su cuerpo puede tocar y qué partes de su cuerpo no puede tocar. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre esto, sobre el semáforo de consentimiento. No te lo pierdas. Y hay que dar herramientas, esto es importante, hay que reconocer situaciones inapropiadas, hay que enseñarlos a ellos a expresar límites, hay que enseñarlos a levantar su voz, hay que desde casa fomentar confianza, porque el silencio protege al agresor, pero la información protege a nuestros hijos. Y justamente en este mismo orden de ideas sabemos que la prevención la prevención y el tema de abuso sexual comienza mucho antes de que nos enfrentemos ya a una situación vulnerable. Prevenir no significa bajo ninguna circunstancia vivir con miedo, significa darles a ellos seguridad, confianza y factores de protección. Por ejemplo, hay que enseñarles que en todo momento pueden decir no. Hay que enseñarles a los especialistas a no forzar, siempre motivar. Hay que enseñarles a los niños que si no quieren dar un abrazo o no quieren dar un beso, está ok. Está perfecto. Pueden saludar y despedirse de otras muchas múltiples formas. Hay que enseñar, como ya les dije, el nombre completo y correcto de cada parte del cuerpo. Y muy importante, en casa hay que construir una relación donde ellos sepan que pueden confiar, que pueden sentirse cómodos, que pueden expresar lo que sea sin sentir miedo a ser juzgados. Y, por favor, lo que platicamos en los 3 últimos episodios de Toma mi mano, importante fortalecer la autonomía en medida de las habilidades de cada uno de nuestros jóvenes. Cuando un niño, un joven y un adulto sabe que su cuerpo merece respeto, tiene muchas más herramientas para identificar cuando alguien quiere cruzar un límite o ya lo ha cruzado. Vámonos con nuestra tercera pregunta de la audiencia y por favor, si tú tienes dudas, inquietudes, comentarios, anécdotas, preocupaciones que nos quieras compartir, no olvides dejárnoslo aquí abajito en comentarios para que podamos tomarlos y darles respuesta en otros programas, en los subsecuentes o por medio de nuestras redes sociales. Y también si sabes de alguien que necesite esta información,
Ayúdanos compartiendo este video y para que no te pierdas nuestros próximos capítulos, dale en suscribirte a nuestro canal y en notificaciones para que te llegue un aviso cada que estamos hablando de estos temas tan importantes para nuestros niños, jóvenes y adultos. Y vámonos con la tercera pregunta de la audiencia. ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo a poner límites si necesita ayuda para bañarse o para vestirse? Punto número 1. Es fundamental que ellos vayan reduciendo el nivel de apoyo que requieren. Esto es crucial. Punto número 2. Necesitar apoyo para actividades del cuidado personal no necesariamente implica el derecho al consentimiento y lo revisamos en la anécdota que les platiqué hace ratito. Importante va a ser que cada persona que lo asista sepa que tiene siempre que pedir su consentimiento antes de intervenir, antes de quitar ropa, antes de asear, antes de limpiar. Importante es, siempre se asiste con el uso de guantes, obviamente por higiene de todos los involucrados, siempre en un espacio privado en donde no haya espectadores innecesarios, idealmente siempre en el mismo lugar o en los mismos lugares. Si lo asisten en casa, siempre en su cuarto, siempre en el baño. Si lo asisten en la escuela, siempre en el área de cambios, siempre por la o las mismas personas, siempre en el mismo orden y siempre pidiéndoles consentimiento y siempre verbalizando lo que se va a hacer. Pedir permiso en medida de lo posible y siempre respetando su privacidad. Siempre también es importante darles opciones cuando existan. ¿Y esto a qué nos lleva? A que ellos aprendan que aunque necesiten apoyo, su voz siempre es lo que importa. Su voz siempre es lo que tiene peso y su voz siempre es lo que vamos a considerar para dar el siguiente paso. Y por supuesto que también les estamos enseñando que su cuerpo merece respeto. Vamos a hacer rápidamente una dinámica muy bonita. Cuando la estaba pensando, me sentí que a mí me hubiera gustado que me hicieran esta pregunta antes y que a mí me hubiera gustado hacerle esta pregunta a muchos de mis alumnos anteriores. Vamos a completar la siguiente frase. Si pudiera darle una herramienta de protección a todos los niños, jóvenes o adultos que viven con alguna neurodivergencia o alguna discapacidad, ¿cuál sería? Déjanos la tuya. Una herramienta de prevención. No es una pregunta sencilla. ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo podemos prevenir? Lo primero que a mí me vino a la cabeza fue comunicación. Tengo sí o sí que agregar un espacio en los tableros de comunicación de mis alumnos para que nos puedan expresar incomodidad. Tengo que enseñarles qué es la incomodidad porque muchos de ellos de manera sensorial no se sienten incómodos, ni ante el dolor, ni ante el contacto, ni ante el exceso de contacto o cuando se les acercan mucho a otros compañeros o ellos mismos, ¿no? Invaden el espacio personal. Entonces, tengo que trabajar toda esta parte de manera sensorial, de manera conductual, de manera emocional. Tienen que aprender a poner un límite, tienen que tener un pictograma en su tablero. O sea, para mí, desde este lado de la trinchera como especialista, ya tengo toda una lista de cosas que tengo que hacer y que no puedo dejar pasar a partir de esta situación que sucedió en estos días con este político chileno que nos trajo a este tema del que estamos hablando el día de hoy. Ya revisamos, por favor, educación sexual sí o sí. Adultos que confíen, adultos que les crean, adultos que escuchen y observen de manera activa. Redes de apoyo y, por supuesto, esto que estamos haciendo el día de hoy. Más información para ustedes, mayores recursos para saber qué y cómo. La prevención no depende de una sola herramienta. Eso es muy importante. La comunicación se construye en familia. Y si nos lo permiten, en la escuela, y si nos lo permiten, también queremos saber y ser parte de esa familia y sobre todo hacer comunidad. Así que si tienes dudas, preguntas, no tengas duda en tomar mi mano y aquí estaremos para resolver todo lo que requieras y seguir hablando sobre estrategias y herramientas de prevención de abuso sexual. Y antes de continuar y antes de despedirnos, si no nos conoces tanto, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales.
Tenemos inscripciones abiertas todo el año, pero estamos próximos a iniciar nuestro ciclo escolar 2026-2027. Recuerden que tenemos educación especializada para niños, jóvenes y adultos en niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. También tenemos actividades para vida independiente y autonomía en nuestros grupos sensoriales y de autonomía, justamente, en donde nuestra prioridad no es la parte escolar como nivel, como primaria, secundaria o preparatoria, sino la calidad de vida, la autonomía, la comunicación, la regulación sensorial, la regulación conductual y su procesamiento sensorial. Así que no lo olvides, tenemos inscripciones abiertas todo el año, estamos próximos a iniciar nuestro ciclo. Pregunta por nuestros grupos, te esperamos. Por ahí te estaremos dejando nuestros números telefónicos y nuestros contactos en las redes sociales para que no dudes en mandarnos un mensajito. Y vámonos ahora con nuestro tip del día. Vamos a cambiar una pequeña costumbre hoy. Vamos a dar este micropasito para cambiar algo el día de hoy. Antes de ayudar a que tu hijo se cambie de ropa, se bañe, revise una parte de su cuerpo, le vamos a explicar qué hay que hacer. Vamos a poner el freno y les vamos a pedir permiso cuando sea posible y vamos a retirar un mini apoyo. Poner la playera y que él se la baje. Subir el pantalón hasta la mitad del muslo y que él haga el resto. Que él lave sus partes íntimas de manera autónoma. Que él empiece, si ya lo hace con sus partes íntimas, a lo mejor que también lo haga con sus axilas, que también lo haga con su cabello. Vamos retirando pequeños objetivos y vamos avanzando durante esta semana. ¿Y me cuentas cómo te sentiste? Déjame en comentarios qué pasó a partir de este tip del día. ¿Qué te parece que instauras a partir de hoy también? Y ponlo en un letrerito en su recámara o en el baño. ¿Qué te parece que le preguntas? Voy a ayudarte a cambiarte. ¿Estás listo? Necesito revisar esta parte de tu cuerpo para ayudarte. Así sean los dientes al momento de lavárselos. No solamente metan el cepillo. Avisen, pidan autorización, pidamos respeto. Parecen situaciones muy sencillitas, pero justamente nos acercan a esta parte que quiero resaltar. Su cuerpo merece respeto. Y si logramos instaurar este aprendizaje, se puede convertir en un factor de protección durante toda su vida. Así que hoy aprendimos cosas muy importantes, no desde el miedo, no desde la angustia, pero sí desde la acción. La discapacidad no hace vulnerable a una persona, lo hacen las barreras, lo hace la sociedad y a veces un poquito contribuimos nosotros mismos. Así que vamos a poner manos a la obra, observa, escucha y vamos a guiarlos a que logren mayores cosas por sí mismos. Acuérdate, pon en tu libreta, vamos a hablar sobre educación sexual. Si no lo has hecho, si todavía tienes algunas dudas, contáctame. Yo te ayudo, yo te guío, será un placer acompañarte en este proceso, pero por favor, recuerda que el silencio subraya o enaltece a la vulnerabilidad. Hablar de prevención no roba la inocencia. Ojo, protege la dignidad. Como familias, como profesionales, como sociedad tenemos mucha responsabilidad. Y acuérdense que a mí me gusta hablar mucho de corresponsabilidad. Por eso siempre me gusta involucrarme en estos temas con su familia. Cada herramienta nos aleja del abuso y cada herramienta bien instaurada nos acerca a una mejor calidad de vida. La información es autonomía, la conciencia es plenitud y todo esto en conjunto es calidad de vida. Mi nombre es María Angie Silveira, gracias por acompañarnos en Toma mi Mano. En nuestro próximo programa hablaremos de cómo prevenir herramientas y estrategias muy puntuales que no sean desde el miedo, que no generen angustia, pero sí que les den un seguro de vida para lo que queda de tiempo. Nos vemos la próxima. Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí, cada historia es un abrazo que empieza en ti.